Bueno, son las 11, falta un minuto para las 11 de la mañana y estamos en contacto con Daniel Feierstein, que es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, investigador para el CONICET, ensayista, escritor. Daniel, gracias por atendernos. Yo soy Carlos Barragán. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, nunca hablamos, nosotros sí. Porque yo creo que no. Creo que no, yo Creo soy que no. más de la banda de Kaufman. Cuando... Para estas cosas soy de llamarlo a Kaufman, pero me encontré con tu nota que se titula El debate sobre el fascismo y los modos de análisis de las ciencias sociales y me pareció muy interesante, sobre todo creo que le estás hablando más que nada a las ciencias sociales, ¿no? Sí, yo diría dos niveles. Por un lado, fundamentalmente a muchos profesionales de las ciencias sociales a partir del debate que se ha dado en los últimos meses, pero también con consecuencias políticas para todos, digamos, ¿no? Porque las herramientas de las ciencias sociales, así como todas las ciencias, no son para los científicos, son para entender la realidad y para poder actuar. Entonces, en ese sentido, ese debate tiene consecuencias para todos. Pero esto lo pensás vos. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay quien piensa que no es para actuar, que es para saber y listo. Porque me parece que lo más interesante que decís es, bueno, nosotros queremos saber para actuar. Es que sí, yo creo que es uno de los problemas más fuertes hoy en las ciencias sociales, que aparece como una lógica de un conocimiento que es de análisis, pero que no se hace cargo de sus consecuencias sociales. Yo en este debate, que es muy fuerte hoy en las ciencias sociales, tiendo a decir, además de estos elementos que planteó la nota, de cómo se hace un análisis sociológico, tiendo a decir además que es sumamente importante pensar, bueno, hagamos la hipótesis de qué pasa si yo estoy equivocado y hagamos la hipótesis de qué pasa si vos estás equivocado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de identificar tempranamente corrientes fascistas en un proceso que no termine ahí? Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias de no identificar esas corrientes fascistas en un proceso que puede terminar en el fascismo? Y ahí uno puede ver que a la hora de actuar el riesgo no es equivalente, digamos. Claro. En principio me pareció, quiero que lo cuentes vos, porque es que sos el que lo sabe y lo vio, esto de este primer acercamiento al tema haciendo un checklist, como comparando, o sea, para ver si esto es fascismo o no. Vos decís, acá hacen checklist, hacen, Claro, hacen un listado, ¿no? 20 ¿Cómo sería? características del fascismo del siglo XX. Claro. Entonces, hay que ver cuántas de las 20 se están dando en un proceso histórico determinado. Acá, en Brasil, digamos, en distintos procesos históricos, bueno, cuántas de estas se están dando. Entonces, el problema que planteo es que ahí primero se pone todo en el mismo nivel, como si fuera todo igualmente importante, lo estructural y lo contingente. Segundo, se cree que los procesos se repiten igual. Claro. Los procesos nunca se repiten igual. Lo que yo planteo, yo vengo hace unos cuantos años desde antes de que apareciera políticamente Milei diciendo se están generando en la Argentina condiciones para el crecimiento de fuerzas fascistas. Por eso no es que esto empieza con Milei, digamos, ni que está fundamentalmente representado por Milei. Digo, ha comenzado a germinar en la sociedad argentina la posibilidad de una forma política que se puede volver dominante que no tenía presencia, que era marginal en nuestra historia. Y esto uno no es que lo encuentra haciendo esta lista de cosas, porque no necesariamente va a ser igual que la experiencia del siglo XX. No quiere decir que uno diga veo una corriente fascista, no quiere decir mañana va a haber campos de concentración. Pero sí quiere decir que hay una forma de estructurar la política que tiene que ver con el uso del resentimiento, del odio y la irradiación política de esas emociones que por primera vez en la historia argentina empieza a tener un peso muy significativo a partir de 2018, 2019, te diría, y que después va a encontrar una posibilidad de representación en esta experiencia política, que yo no me animaría a decir, y es el cuarto punto, ¿no?, que es homogéneamente fascista. Creo que hay sectores con intereses distintos, con estilos distintos,
conforman distintas políticas, pero donde esta corriente fascista tiene un rol muy relevante. Claro. O sea, no hay que buscar un pelado gritando como loco en un balcón para que sea fascismo. Exactamente. Que es un poco exactamente, o un tipo con bigote levantando el brazo, digamos, claro. ¿no? Lo contingente frente a lo estructural. Ahí lo mencionaste, yo me quedé muy impresionado, Daniel, y dije, este tipo es un capo. Encontré una nota tuya del año 21, vos estás hablando sobre la foto, y aparte me impactó mucho porque ayer justo hablé sobre la foto con un amigo, sobre la foto del cumpleaños de Fabiola en Olivos, que a mí me había parecido irrelevante totalmente, a este amigo también, y ayer decíamos, pucha, eso fue muy importante, y vos en ese momento dijiste, esto puede abrir la puerta. Directamente das 2 o 3 pasos y decís, esto puede llevarnos a que la gente vaya y elija a un tipo tan infeliz como Milei. No sé cómo la viste tan claro. Mira, porque yo venía viendo este proceso de antes del 21, es decir, parte de lo que genera la posibilidad del fascismo es una profunda desesperanza social. Y esa desesperanza tiene que ver, por eso, para que vos permitas que el odio, que el resentimiento se apoderen de vos, es porque pensás que no hay salida y entonces ya no esperás que nadie se resuelva la situación, sino que lo que crees es que otros sufran, digamos, ¿no? Y esta es la característica del fascismo como diferente a otros procesos políticos. En otras variantes políticas, las distintas variantes, el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, digamos, lo que hay son distintas propuestas de resolverte la vida, ¿sí? Yo voy a mejorar mi situación de tal manera o de tal otra o de tal otra, ¿sí? Dejando que el mercado, permitiendo que la colaboración social y la solidaridad, volviendo a los valores tradicionales, mientras que la diferencia del fascismo es que no te propone que te va a resolver la vida, sino que lo que te propone es que el otro va a sufrir. Esto es, vos vas a seguir sufriendo, pero ese otro que no sufría ahora va a sufrir. Ajá. Y esta desesperanza surge de una profunda decepción política. Y yo lo que veía en la foto de Olivos era como la expresión de algo que iba mucho más allá de la foto de Olivos, que era una profunda hipocresía de toda nuestra representación política. Y esto genera un odio tremendo, digamos, ¿no? Esto de yo te digo que tenés que hacer tales cosas que van a generar sufrimiento para el beneficio del conjunto, pero yo no cumplo lo que te digo. Digamos, ¿no? Esto es, yo no sigo las mismas leyes que te impongo a vos. Y ya habíamos tenido un episodio que yo creo que fue mucho menos grave, pero era importante, que había sido el del vacunatorio VIP. Sí. Esto de yo me vacuno, yo, representante político, me vacuno antes que vos, porque considero que soy una persona más importante, y terminan la cuestión de decir, mientras todos ustedes están cumpliendo las normas que impiden encontrarse, yo organizo un cumpleaños a mi mujer, con quien quiero, cuando se me dan. Esto fue como, Luciano Lutero decía algo muy interesante en esa época, en una charla que compartimos, en un evento público que compartimos, él decía que era como la fantasía paranoica realizada, digamos, ¿no? Entonces vos tenías ya creciendo corriente fascista diciéndote los políticos se ríen en tu cara y se burlan de vos y hacen todo lo que quieren, y de pronto te aparece como abrir la puerta de tu habitación y tu mujer con tu amigo, digamos. Es la ¿no? fantasía, claro. Esta fantasía paranoica realizada, digamos. En una foto, o sea, con una... Sí, sí. Bueno, vos en esa nota ya mencionás la casta. Exactamente. Ahí es como termina, no es que nació ahí, pero termina de realizarse. Es como que los que creían que no, dicen, nos tomaron de estúpidos, mira. Y yo decía en ese momento, incluso recuerdo que me trataron de golpista, digamos, pero yo decía que eso no tenía otra solución que la renuncia del presidente, que no había cómo justificar. Después encima lo justificó horrible, echándole la culpa a su mujer y demás, pero más allá, hubiese hecho lo que hubiese hecho, era un hecho injustificable. No había cómo explicar. Hay cosas que uno puede explicar, hay otras que no. ¿Pensás que si hubiera renunciado, por ahí zafábamos un cacho? Y creo que hubiese generado la posibilidad de decir, bueno, no es que cualquiera hace cualquier cosa, ciertos hechos tienen costos, y hubiese como permitido alguna recuperación quizás de la ética en la función política.
¿no? Inaugurando quizás un camino en ese sentido, ¿no? Donde pudieran entender esto, que estos beneficios especiales de algo que sí existe, que es esa casta política, van contra la importancia de la política como herramienta para solucionar nuestra vida, ¿no? Que es crucial en cualquier movimiento. Vos sabés que a mí está bien, yo no tengo tantos elementos, pero soy un tipo que más o menos lee lo que viene pasando, y yo no la vi para nada, no vi para nada que esa foto pudiera tener la importancia que tuvo, que hoy vemos que tuvo. Bueno, que vos ahí lo viste. Estamos hablando con Daniel Feierstein, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET. Hay algo que me pareció súper interesante, que hoy te lo mencioné a Kaufman, que Kaufman en algún momento lo dice, pero no lo había entendido, y ahora sí lo entendí en este texto, que vos decís que nuestra explicación sobre nuestras acciones no alcanza. Y esto es fundamental para el rol que se le ha dado a encuestas o a focus groups para explicar la realidad, que prescinde de este conocimiento, te diría, fundamental, tanto de la sociología como incluso de la psicología. ¿Sí? Que sí. Nuestra conciencia de la acción no explica la acción. Si la forma en que nos explicamos lo que hacemos muchas veces está mal. Hay una experiencia hermosa de Piaget en ese sentido, que hace a un montón de gente, incluso a muchos profesionales científicos, que expliquen cómo es que gatean. Esto es, todos cuando éramos bebés gateamos. Se supone que si sabemos gatear, sabemos explicar cómo gateamos. Bueno, más de la mitad de la gente no sabe, o sea, lo explica mal. Y explica los movimientos, y esos movimientos que dice que hace no son los movimientos que hacemos cuando gateamos. Bien. Entonces lo que dice Piaget, y es súper interesante, si en algo tan material y evidente como movernos de modo motriz, gatear, no podemos explicar bien lo que hacemos, imagínate en cosas mucho más complejas como votar, ¿sí? O como procesos que son mucho más subjetivos. Esto es, la explicación que nos damos no es suficiente. Entonces, ahora, igual vos, esto que estás diciendo va en contra absolutamente en contra de la percepción que uno tiene. Que uno dice, bueno, yo voto por estas razones, y son estas razones. Claro, es contraintuitivo. Exacto. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué suponer que no existe el inconsciente, que no existen motivaciones de otros órdenes que no son la explicación que nos damos de la realidad? Pero esto, por eso hay cierto enojo destilado en la nota, porque esto no es algo que yo descubrí como una gran novedad. Te diría que es la base del surgimiento de las ciencias sociales, o sea, los primeros autores de las ciencias sociales, uno de los padres de la sociología, que es Emil Durkheim. Sí. Uno de sus trabajos principales es poder distinguir en las reglas metodológicas de las ciencias sociales este conocimiento fundamental, es decir, lo que nosotros decimos de la realidad no es lo que nosotros hacemos en la realidad. Que tiene que estudiar la ciencia social esa diferencia, poder encontrar esas estructuras profundas que guían nuestra acción, que están más allá de nuestra capacidad de comprensión a través del sentido común. ¿Qué hace la encuesta o el focus group? Centrarse en el sentido común, ¿sí? Como si eso fuera la explicación. Y creo que eso también nos ha desorientado mucho, ¿no? Y ahí los que hacen encuestas, que son todos colegas tuyos, te quieren matar. Y bueno, parte del debate, no porque no haya que hacerlas, el asunto es encuesta para qué. ¿Sí? Entonces, una cosa es una encuesta que busque preguntar qué vas a votar. De todos modos, esa encuesta tiene el problema de que vos podés terminar votando algo distinto a lo que decís que vas a votar, pero mucho más fuertes son las encuestas de opinión, las encuestas que buscan explicar por qué vos votás tal cosa, por qué creés tal, estás adhiriendo a tal sistema de pensamiento. Entonces, ahí te llevas puesto eso otro que recién puede surgir en otro proceso, más de entrevistas clínicas, de otros tipos de metodologías, donde vos puedas como poder leer debajo de lo que cada uno dice, ¿no? Claro. Estamos
conversando con Daniel Feierstein. Daniel, me parece que cuando te alejas del micrófono se escucha mal, se escucha peor. Si te acercás creo que se escucha mejor. Y quiero volver a la discusión que vos das sobre este debate, sobre cómo analizar, cómo leer al fascismo. Y hay otra cosa que me pareció muy interesante sobre los procesos históricos, cuando comparás el nazismo de Goebbels con Himmler, o por lo menos das ahí un ejemplo que es súper claro. ¿Lo querés contar? Sí, lo que yo planteo ahí es que los procesos históricos no son homogéneos. Entonces, decir hay corrientes fascistas en un proceso político no quiere decir que todos los integrantes de ese proceso político sean parte de esa corriente, en este caso que sean fascistas, y lo que planteaba es la relación de dos figuras centrales del nazismo, como tantas otras, con el racismo nazi era muy distinta. ¿Sí? Lo que plantea es... para Himmler era absolutamente pragmático, ¿sí? Era un instrumento para lograr avances en la lucha anticomunista, y si lo tenía que usar, lo usaba, y si tenía que abandonarlo, lo abandonaba. Esto es, Himmler no era definitiva y absolutamente antisemita, mientras que Goebbels era un profundo convencido de ese antisemitismo, al punto de que va a matar a su familia y suicidarse al percibir que no logró exterminar a la población judía de Europa, del planeta, ¿no? Claro. Ahora, lo que yo planteo es, esas dos corrientes existen, la pregunta importante es, ¿cuál es más importante para entender el nazismo? ¿Sí? Esto es, ¿tuvo alguna figura de este tipo, tuvo alguna figura de este otro? ¿Cuál es más importante? Y lo que planteo es, para el nazismo, más importante el uso instrumental del racismo. Porque los sectores de poder que apoyaron al nazismo, tanto dentro de Alemania como fuera de Alemania, lo que valoraban y necesitaban del nazismo era su carácter contrarrevolucionario, ¿sí? Su capacidad de enfrentar, tanto primero en Alemania como después en Europa, los efectos de los procesos revolucionarios. Entonces, a eso me refiero cuando digo, no me parece Milei la mejor expresión de las corrientes fascistas que hoy están en el gobierno. El propio Milei no me parece la mejor expresión, porque es alguien que se montó en eso, viniendo de otro lado, de todo este delirio más minarquista y de otra vinculación con lo social, pero vio que había como germinado en la sociedad argentina esta profunda irradiación del odio y del resentimiento, y lo que hace es subirse en esa ola. Claro. No es que viene de ahí, a diferencia de otros sectores, creo que mucho más encarnados por la vicepresidenta, pero también otros sectores, Victoria Villarruel ni hablar, pero muchos sectores que rodean al gobierno, que sí vienen de una historia mucho más vinculada a esa forma fascista de pensar la política. Y creo que en el gobierno actual se dan cita a esos distintos sectores. El problema es quién va siendo hegemónico, ¿sí? Y cómo van logrando imponer esa lógica en la política argentina. Y vos dirías que en el caso particular de Milei es un fascista instrumental, digamos, es lo que quiere es implementar una política, hacer cambios. Exactamente, y que ha encontrado que en la sociedad argentina hay mucha posibilidad de desarrollar esa manipulación del odio, pero quizás si hubiese sido otro el proceso lo hubiese hecho de otra manera, ¿no? En ese sentido veo claro que lo que hay en él es esta voluntad de implementación de un programa económico más que la convicción fascista, pero en algún punto esa discusión se vuelve irrelevante en función de lo que hace, ¿sí? Más allá de lo que piensa, ¿no? Claro. Vos venís estudiando el tema, la cuestión del genocidio desde hace muchos años, entiendo. Y te diría, sí, gran parte de toda mi vida académica. Desde chiquito. Más de 30 años. Sí. Claro. Y encontraste, o inventaste, o acuñaste, o descubriste un concepto que son las prácticas sociales genocidas. ¿Lo digo bien? Sí, así es. Y yo te diría que es el punto que nos faltaba de la nota, porque aplica también al caso del fascismo, que es comprender que los hechos sociales son procesos, no son eventos. Entonces el problema que yo encontraba en el análisis del genocidio lo encuentro también en el análisis del fascismo, que es que cuando vos querés determinar
hay genocidio, no hay genocidio, no podés ver lo más importante del proceso histórico, que es que por ahí el genocidio todavía no se realizó, pero lo que hay es una cantidad de acciones que están conduciendo hacia allí. Entonces lo importante es señalar ese conjunto de procesos, y por eso el concepto de práctica social genocida es todas las condiciones de realización de un genocidio se vienen dando a lo largo del tiempo. Sí. Por lo tanto, más allá de que podamos decir si ya se implementó o todavía no se implementó, necesitamos un llamado de atención porque está conduciendo hacia allí, porque si no es esto que decíamos de la utilidad política de los conceptos. Cuando yo ya puedo decir que un genocidio ocurrió, ya es tarde para intervenir. Yo tengo que ver que eso se está desarrollando, y por eso el concepto de práctica social genocida, para intervenir a tiempo. En ese sentido es lo mismo que trato de plantear con el fascismo. Cuando el fascismo haya desarrollado todas sus características, bueno, ahí va a haber menos discusión y todos van a decir, era fascista, pero ya es tarde. Claro, en vez de diagnóstico haces una autopsia, digamos. Exactamente, y eso me parece que es, te diría, el punto más importante que trataba de señalar en la nota, ¿no? Están todos los puntos que hablamos, pero este me parece el crucial, porque es la utilidad de los conceptos que está en la capacidad de identificar esos procesos mientras están ocurriendo. Claro. Para identificarlo mientras están ocurriendo, uno ve tendencias, ¿no? Digo, podemos ver un caso clarísimo en el conflicto de Medio Oriente hoy. ¿Sí? Está la discusión si ya se ha dado la suficiente cantidad de hechos de muertos o de destrucción para que podamos decir que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Digo, me parece que esa discusión está mal planteada, porque para poder intervenir lo importante no es si todo ya se desarrolló, claro, sino qué hechos van ocurriendo y hacia dónde parece que nos van conduciendo, porque esa es la posibilidad de tratar de intervenir antes de que lo más tremendo ocurra. Daniel, ¿y acá ves, hay algunas condiciones para genocidio? Es fuerte la palabra. ¿Hay acá decís en Argentina, yo sí. No veo en este momento, no me parece que vaya en esa dirección, y por eso digo que nosotros tenemos siempre eso en la cabeza, porque es lo más tremendo que vivimos, lo que vivimos en la última dictadura, y no vemos algo que puede ser igualmente preocupante, que es el carácter fascista. ¿Sí? Que no es lo mismo, que se puede articular con un proceso genocida, pero que no es lo mismo. La diferencia que yo siempre marco con la dictadura, en lo que estamos viviendo hoy, es que la dictadura fue genocida, pero no fue fascista. Esto quiere decir, nunca pudo movilizar a grandes sectores sociales en su apoyo. El apoyo a la dictadura fue un consenso pasivo, pero no es que la gente salía a cazar subversivos. Lo terrible del fascismo es ser capaz de involucrar a grandes contingentes sociales en esa política de odio y persecución. Y esto me parece terrible, porque es que te quiera venir a matar el vecino, no que te venga a matar la fuerza de seguridad. Ajá. Y que te quiera venir a matar o a agredir o a golpear o a torturar al vecino o a linchar, en un punto es más aterrador, digamos, ¿no? Porque uno... es terrible que las fuerzas de seguridad estén a cargo de un proceso de destrucción, pero en un punto es más ordenado, ¿sí? Que esto lo pueda asumir cualquier vecino muerto de odio, ¿sí? Que te cruza y te quiere linchar, bueno, vuelve a una sociedad bastante invivible, ¿no? Y me parece que este es el mayor riesgo, que esa irradiación del odio nos lleve a una situación donde sea el vecino, el tío, el ex compañero el que esté dispuesto a destruirte de modo directo, de modo material, ¿no? Y creo que ese es el riesgo que tenemos que enfrentar. Ahora, Milei utiliza frases, dice cosas que Videla nunca hubiera dicho, como por ejemplo, después no me vengan a llorar tortura y lesa humanidad, no sé si la tenés. Esa frase, o esta última que es tiemblen zurdos, que lo vamos a ir a buscar. Y ahí en esas amenazas, en esas expresiones que son tan raras, porque de verdad, o sea, Videla escondía eso. Lo muestra, no lo cumple, no lo cumplió hasta acá.
no fue a buscar a los zurdos. Es que exacto, es esa diferencia que marcás, es la diferencia que estaba tratando de señalar, que es que el que lo está haciendo desde el aparato estatal busca esconderlo, ¿sí? Justamente para evitar la posibilidad de ser juzgado después. El que busca irradiarlo en la sociedad lo plantea no necesariamente porque lo quiera hacer él, sino para que alguien vaya y lo haga. Ah, ok. Esta es una invitación, yo no lo voy a hacer. Pero zurdos, claro. Lo vamos a ir a buscar al último lugar del planeta, no quiere decir que estoy preparando mis fuerzas de seguridad para ir a buscarlo, sino si alguno se anima, vaya, que está autorizado por la figura presidencial. Esto en un punto es, por eso digo, es distinto, es difícil comparar horrores, digamos, pero es tremendamente preocupante y aterrador. Por esta lógica no sabés quién va a ser, digamos, no es autorizar a que esa irradiación del odio permita pasar a una fase de materialización. Claro, lo que sí hay una... No me sale... Hay una latencia, está lo latente, está como toda la potencialidad, la potencialidad está acá, está en la superficie, ¿no? De todo esto, de todo esto. Sí, el ataque a todo el funcionamiento del sistema político, porque lo hemos visto con Bolsonaro, lo hemos visto con Trump, y uno se pregunta, en un momento de crisis de las políticas de este gobierno, ¿qué va a pasar con la capacidad de respetar la voluntad popular, ¿no? O si esta organización de grupos de intervención justamente busca también esto que aparece también como planteo, que es el Milei imperador, digamos, ¿no? Y uno lo ve también en la prescindencia del uso de los instrumentos políticos, el gobernar por decreto, la no búsqueda de consenso con otros sectores políticos, ¿no? Estos son todas corrientes que uno observa en esta, podríamos decir, degeneración de la estructura política argentina. Daniel, no para que te hagas autobombo, pero me parece muy importante que mis oyentes conozcan que tu concepto de prácticas sociales genocidas vienen sirviendo para juzgar a genocidas, acá y en otros lugares del mundo. ¿Esto es así? Así es, sí, es un concepto que yo comienzo a desarrollar a principios de los 2000 y sí, fue recuperado tanto en muchísimas sentencias argentinas. Al día de hoy hay 53 sentencias en Argentina que han condenado a los responsables de la represión estatal con la figura de genocidio o de prácticas sociales genocidas. Después fue recuperado en otros lugares del mundo, ha sido utilizado por la justicia de Bangladesh, por un voto en disidencia en la justicia de Camboya, por un voto en la Corte Constitucional de Colombia. Sí, ha circulado internacionalmente, justamente por esta precisión de poder identificar corrientes de avance de procesos genocidas en el tiempo que permiten esto de no necesitar la autopsia, como decía, para decir, bueno, el genocidio ya ocurrió, sino el genocidio está en proceso, está ocurriendo, más que ya ocurrió. Y esto es lo que permite pensar en términos de prácticas sociales, ¿no? Esto también explica, suma mucho argumento a por qué este gobierno quiere terminar con el CONICET, ¿no? Porque supongo yo que te has apoyado ahí para elaborar estas teorías. Sí, yo te diría no solo para el desarrollo teórico, sino que nosotros hemos hecho un trabajo enorme en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad 3 de Febrero, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, para poder dar cuenta de la investigación sobre las características de las víctimas del proceso genocidio. Justamente esto que aparece como muy contradictorio, ¿no? Porque por un lado es traigan las listas de los 30.000 y por otro lado es desarmar todos los ámbitos, tanto en la Secretaría de Derechos Humanos como en el ámbito de investigación, que nos encargamos de llevar a cabo el proceso de investigación para ir documentando las nuevas denuncias que aparecen, los nuevos casos que se descubren a partir del trabajo judicial o a partir del trabajo de investigación, en un proceso que, como fue clandestino, requiere seguir avanzando en la investigación. Y ahora te hago la más difícil, porque todo esto en
este texto sobre el debate de cómo analizar el fascismo, aparece tu idea, y que me parece lo más lindo de todo esto, que son los conceptos para la acción. Sí, te ¿Alguna cierro acción con que se te ocurra? ¿Eh? ¿Alguna acción que se te ocurra? A ver, yo cuando lo empecé a ver, es interesante la pregunta, cuando lo empecé a ver lo que decía es que teníamos que lograr cerrar políticamente la posibilidad de acceso del fascismo al poder, lo que en su momento fueron los frentes antifascistas. Lamentablemente fue totalmente minoritaria la visión, lo que ocurrió políticamente fue lo contrario, esto es, todos hicieron lo posible para que esta corriente pudiera acceder al poder. Digo, en esta lucha, en la lógica de la grieta entre podríamos decir, el peronismo y el PRO, los dos buscando generarle un daño político al otro, abrieron las puertas para una experiencia política que no tendría que haber ocurrido en nuestro país. Sí, es cierto. Me parece que, bueno, era la posibilidad antes de que accediera al poder. Me parece que hoy sí es importante percibir esa corriente fascista para poder, aunque sea, hacer un cierre o una cantidad de acuerdos políticos que permitan, podríamos decir, expulsar estas formas de hacer política. Uh-huh. Requiere entender que debemos hacernos cargo de respetar una estructura de lógicas y de procedimientos que no le hagan lugar al odio como herramienta política, ¿no? A mí me parece que esto tampoco lo hemos logrado, en el sentido que lo que yo marcaba en su momento y sigo viendo hoy es que estas corrientes fascistas atraviesan todas las fuerzas políticas, no es que está solamente en la fuerza que está en el gobierno. La fuerza que está en el gobierno es más importante, incluso puede llegar a ser hegemónica, pero uno puede ver estas corrientes tanto en el peronismo como en la oposición a este gobierno más liberal, de que nos llamamos demás. Uno puede observar formas de manipulación del odio que creo que son las que tenemos que abandonar. Pero viste también, Daniel, que cuando en los otros fascismos, cuando vos decís, bueno, hay fascistas en el PRO, hay fachos también en el peronismo, fachos en todos lados. Ahora, con esos fachos uno puede, hay un campo donde uno puede discutir. Y el fascismo de Milei y de sus amigos es como creo que alguien le dijo que es como un fascismo cosplay. Es muy difícil, no se puede ahí. La palabra ahí no tiene cabida con esta modalidad, que es mucho más lisérgica. Y yo ahí no noto tanta diferencia, Carlos, y te cierro con esto porque justo tengo que salir para otro lado. Pero, sí. Yo ahí no noto tanta diferencia, creo que la diferencia es otra, creo que los fascistas son fascistas, es imposible discutir con el fascismo, el problema es que en las otras fuerzas tiende a ser más marginal, ¿sí? Esto es, no logra interpelar a grandes sectores. Yo creo que hay un profundo componente fascista en un Moreno, en un Berni, digo, para nombrar figuras del peronismo, pero el problema es que no logran realmente conducir ese movimiento político. Creo que esa ha sido la diferencia. El fascismo existió en la historia argentina, tendió a ser marginal, nunca logró conducir un proceso político. Creo que esa es la diferencia que se abrió en los últimos años, que es que esas corrientes fascistas, en lugar de ser marginales, en lugar de ser un elemento pintoresco de una fuerza política, empezaron a conducir un proceso, y eso es lo que le da gravedad, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que intentar confrontar, no permitir, incluso yo diría, no solo en el gobierno, sino no permitir que una opción a Milei sea una opción más fascista que el propio Milei, y que es una posibilidad en esto que parece el coqueteo de sectores nacionalistas del peronismo con los sectores pro-genocidas a la Villarruel. Estos coqueteos pueden producir una alternativa a Milei que sea más fascista que el propio gobierno de Milei, ¿no? Me parece que ahí es donde hay que también prestar atención para poder ir desmontando esas tendencias. Daniel, te agradezco muchísimo este rato que nos diste para charlar y bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Carlos, y a disposición cuando quieras. Dale, muchas gracias.
Conversábamos con Daniel Feierstein, que es doctor en Ciencias Sociales, es sociólogo, ensayista, y tiene un montón de títulos publicados respecto del fascismo, los genocidios y los procesos fachos que nos acosan. Ya venimos. Un abrazo en